Un padre millonario regresa de su viaje y descubre un secreto asombroso sobre sus hijas, su vida está en juego. Fernando, un magnate aclamado en la bulliciosa Ciudad de México, llega a casa con las manos llenas de lujos y regalos que solo buscan enmendar su ausencia. Sin embargo, al cruzar la puerta, el ambiente cargado de energía vibrante choca con su rutina fría y estructurada. En su mente se agitan los ecos de su éxito, pero el silencio del hogar lo hiere de inmediato. Se detiene ante los coloridos cuadros que adornan las paredes, piezas que desnudan un corazón que él ni siquiera había intentado entender. Valeria, su hija mayor, dejó su carrera universitaria para perseguir una pasión que no podía comprender. Ana, la menor, se encuentra inmersa en un mundo digital que no parecía tener valor para él. Con maletas repletas de promesas de esplendor, su alabanza inicial se desmorona, desatando en su pecho un nudo de desprecio y confusión. ¿Cómo pudieron abandonarlo todo por una fantasía?, se pregunta, mientras observa a sus hijas, ajenas a la montaña de expectativas que él sigue cargando. El arte y la tecnología, en su visión, son meras diversiones, no el camino a seguir. Apenas 2 días después, la primera exposición de Valeria se convierte en un torbellino emocional. Fernando no puede evitar sentir cómo los ojos de cientos de personas brillan al admirar sus obras. En la penumbra, su mente palpita, atormentada por sus propios fantasmas. ¿Qué tendría que ver él con todo esto? Fulgor y aplausos que lo abrazan, sin embargo, hay una incomodidad en su pecho que no puede ignorar. Están hablando de él, del padre que jamás dio un paso atrás para mirar lo que efectivamente estaba forjando a su alrededor. Una oleada de culpa lo aplasta, recordándole un oscuro secreto de su infancia que reposa bajo su piel, ardiendo. Contempla la lucha de Valeria y Ana, quienes, al igual que él en su momento, buscan ser escuchadas, ser valoradas. Mientras el público celebra el talento de su hija, él se siente un extraño atrapado entre un éxito superficial y un amor que no ha sabido cultivar. La presión se nota en su respiración irregular, sus músculos tensos y su mente en caos. De repente, el orgullo que siempre había defendido se siente como una carga aplastante. Se da cuenta de que el verdadero fracaso no será perder su imperio, sino perder a sus hijas en el camino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La ovación abrumadora ahoga su rabia interna y, con cada aplauso, la pregunta retumba en su cabeza como un eco, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Quién es el verdadero Fernando? El reloj avanza, y con cada segundo que pasa entre las luces, su decisión se vuelve más clara y a la vez, más difícil de aceptar. El éxito no los contiene, se da cuenta de que el verdadero legado no son cifras o material, sino las historias compartidas, el amor vivido. Sin embargo, su orgullo se aferra a su viejo camino, una lucha interna que podría arruinarlo todo. La figura inquietante de su infancia lo acecha, ¿será este el momento de la verdad? En esa encrucijada emocional, un oscuro secreto sobre su propia historia aguarda el desenlace. Fernando dejó la exposición con la mente repleta de preguntas y un mar de emociones que lo arrastraban. El eco de los aplausos aún resonaba en sus oídos, como un recordatorio de aquello que había perdido en su camino hacia el éxito. Caminó por las calles de la Ciudad de México, sintiendo cómo la gama de luces y sonidos contrastaba con la oscuridad en su interior. Cada paso era un intento deliberado de encontrar claridad, de enmendar el papel de un padre ausente que había estado demasiado ocupado construyendo un imperio para darse cuenta de que había dejado de lado lo que realmente importaba. Durante esos días, reflexionaba sobre las decisiones que había tomado. El arte que tanto despreciaba representaba para Valeria su motor vital, y aunque no lo entendiera, su valentía para seguir su pasión lo conmovía. Ana, por otro lado, había tomado el futuro en sus manos, sumergiéndose en el mundo digital que él consideraba trivial.
Sin embargo, había un destello en sus ojos, un ímpetu que reflejaba la promesa de una nueva era, un movimiento que él mismo había temido abrazar. Miró hacia atrás en su infancia, buscando entender sus propios miedos. Recuerdos de su padre, un hombre implacable que nunca dejó espacio para la duda. Su voz resonaba en su memoria, recordándole que la debilidad era inaceptable, que debía construir su propio camino a toda costa. Sin embargo, a medida que los recuerdos regresaban, sintió con claridad cómo esos principios lo habían encerrado en una prisión de expectativas. Se dio cuenta de que había estado repitiendo el ciclo, un éxito vacío que había llevado a su padre a la soledad, un destino que se reflejaba en su propia vida. Aquella noche, palpitante de dudas, se sentó en su despacho, rodeado de símbolos de riqueza que ahora le parecían insípidos. En el silencio de la habitación, Fernando empezó a escribir. Palabras que nunca había compartido, un monólogo sobre su miedo a ser vulnerables, a mostrarse como un humano lleno de dudas. Las palabras fluían, convirtiéndose en un confesionario que lo liberaba de la pesada carga que había sostenido sobre sus hombros. En ese proceso, se dio cuenta de que su éxito profesional había sido una fuga, una manera de escapar de las emociones que no sabía cómo manejar. A medida que las horas pasaban, un deseo agudo prendió en su interior, el deseo de reconectar con sus hijas. Para ello, debía ofrecerles más que su presencia física, debía compartir sus propios demonios, mostrarles que detrás del hombre de negocios había un padre que deseaba aprender y crecer. En lugar de juicio, sentía que podía enfrentar el amor. Con un nuevo propósito, planeó un encuentro con Valeria y Ana. Les propondría un fin de semana donde pudieran compartir sus pasiones, sus sueños, sin el peso de sus expectativas. Fernando se sintió por fin listo para escuchar, dispuesto a dejarse enseñar por ellas, a abrazar el espacio de vulnerabilidad que había temido por tanto tiempo. La idea de abrirse a ellas llenaba su pecho de un sentimiento casi desconocido, esperanza. Sin embargo, el día del encuentro, mientras se preparaba, una serie de mensajes invadió su teléfono. Eran reportes sobre una crisis en su empresa que requerían su atención inmediata. Una batalla entre la urgencia de su trabajo y la necesidad de lograr una conexión sincera con sus hijas se desató en su mente. Con un nudo en la garganta, se vio nuevamente atrapado entre el imperio que había construido y la relación que anhelaba recuperar. La presión fue abrumadora. Un dilema ético emergió. Debía priorizar el trabajo, el que había definido su vida, o debía ser valiente y dar un paso hacia lo desconocido. Esa decisión, tan simple en apariencia, resonaba con la experiencia de su infancia. Con el peso de esta encrucijada, Fernando se quedó paralizado, cuestionando si alguna vez podría deshacerse de las cadenas que le ataban a un legado que ya no deseaba llevar. Llegó el momento de decidir, pero el reloj avanzaba, y las emociones que había intentado silenciar exigían ser escuchadas. ¿Qué camino elegiría esta vez? La brisa de la tarde entraba por la ventana, acariciando su rostro mientras Fernando se debatía entre la llamada de su deber y el anhelo de un futuro cercano y auténtico. Se sentó en la cómoda silla del despacho, el corazón acelerado por el peso de la decisión que enfrentaba. Las cifras en la pantalla de su teléfono se habían convertido en sombras del pasado, pero seguían atrayendo su atención. Cada notificación pulsaba como un recordatorio de sus obligaciones, de los contratos que debía cerrar, de los empleados que dependían de él. Pero en el fondo, una voz insistente le decía que esos vínculos eran como cuerdas que lo mantenían atrapado en un ciclo de insatisfacción. Fernando se obligó a respirar hondo y echó un vistazo a la estantería, donde se acumulaban premios y trofeos que, en su momento, parecieron representar solo un triunfo. Ahora, sin embargo, se veían como ecos vacíos de un éxito mal entendido. En el reflejo de su ventana, la figura de un hombre cansado lo miraba. Un hombre que, a pesar de lograr lo que muchos desearían, todavía luchaba contra la soledad y el arrepentimiento. Recién empezaba a entender que su legado no debía ser solo material. Sentía la urgencia de cambiar la narrativa de su vida y, sobre todo, la relación con sus hijas. Por primera vez, la idea de calidad sobre cantidad resonaba profundamente. El tiempo no se mide en días, sino en momentos significativos.
El instante de la decisión llegó, quizás forzado por una intuición que desbordaba su mente, postergó el trabajo y envió un mensaje a Valeria y Ana. Chicas, se aproxima un fin de semana lleno de sorpresas. Estoy aquí para escucharlas y para aprender de ustedes. Antes de que la valentía pudiera esfumarse, apretó el botón de enviar. La respuesta llegó rápido, con entusiasmo desbordante. Fernando sintió un alivio momentáneo, pero la ansiedad lo invadió nuevamente. ¿Cómo se comportaría al ser realmente el mismo? ¿Podría demostrar que el cambio es posible? Cada palabra que pronunciaría tendría un peso que nunca antes había considerado. Sin embargo, ese mismo peso lo empujaba hacia adelante. Durante el trayecto hacia el lugar acordado, se propuso entrar a la reunión con una mente abierta, lista para escuchar sin interrumpir. Bajo el alero de sus expectativas, Fernando intentaba despojarse de sus armaduras, vestido no solo de un padre, sino de un aprendiz. La conversación se tornó impredecible, no por la temática, sino por las emociones palpitantes que comenzaron a circular. Valeria llegó con una sonrisa y una paleta de acuarelas debajo del brazo, mientras Ana traía consigo un portátil repleto de proyectos digitales que había estado creando. Se sintió pequeño al verlas, ellas, con sus sueños y ambiciones, eran un reflejo de la libertad que él había anhelado y que, a la vez, había inconscientemente reprimido en su camino. En esos momentos de intercambio genuino, Fernando se dio cuenta de que el miedo seguiría siendo parte de su vida, pero lo que realmente importaba era su disposición a vivirlo y transformarlo en algo positivo. Al final de la primera jornada, terminó compartiendo sus vulnerabilidades con ellas, revelando los planos de su propia lucha interna. Para su sorpresa, Valeria y Ana respondieron con empatía y comprensión, haciendo eco de sus propias luchas. A medida que la noche se adentraba, surgió entre risas y momentos de silencio un vínculo nuevo, uno que comenzó a crear una conexión histórica entre él y sus hijas. Las sombras de la incertidumbre comenzaban a desvanecerse. Sin embargo, a medida que se desmoronaban las barreras emocionales, un mensaje provocador interrumpió el momento, era un video que corroboraba un secreto que Fernando jamás había imaginado. Como una tormenta que anuncia cambios inminentes, el contenido del video podría transformar la percepción que tenía de sí mismo y la relación con sus hijas para siempre. ¿Cuál sería la revelación que alteraría el rumbo del fin de semana y, tal vez, su vida entera? La curiosidad y la preocupación chisporrotearon en su mente, mientras se preparaba para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. La luz de la pantalla brillaba intensamente, proyectando imágenes que danzaban en la penumbra de la habitación. Fernando, sostenido por una mezcla de curiosidad y temor, pulsó el play sin saber que esa decisión lo había llevado a una encrucijada emocional. Las imágenes mostraban a sus hijas, Valeria y Ana, inmersas en un mundo creativo que él había ignorado durante demasiado tiempo. En el video, contaban con entusiasmo cómo habían estado explorando una faceta artística que él nunca había reconocido, su deseo de seguir una carrera en la animación y el diseño gráfico. Durante esos breves minutos, su interior estalló en conflictos. La sensación de sorpresa se fundió con la culpa por no haber estado presente para apoyarlas en este camino. Había limitado su visión a una vida pautada por el éxito material, olvidando que el verdadero éxito puede adquirir múltiples formas. Se sintió atrapado por una revelación abrumadora, la distancia emocional que había mantenido lo había aislado de sus pasiones, de sus risas, de su esencia familiar. Tras la proyección del video, Fernando miró a Valeria y Ana. Las risas todavía resonaban en el aire, pero el ambiente había cambiado. Ellas lo miraban expectantes, como si esperaran su aprobación o unirse al mundo vibrante que se había desarrollado sin su vigilancia. Entonces, en lugar de ofrecer un comentario positivo, un nudo en la garganta lo detuvo. Había estado tan absorto en sus propios logros y metas que nunca se detuvo a considerar sus sueños. Las palabras emergieron como un torrente, desbordando su garganta. Les habló de cómo el miedo al fracaso lo había mantenido atado a una rutina que nunca había deseado, y cómo esa misma inseguridad lo había llevado a perder la conexión con ellas. Se sintió como un hombre que, al despojarse de sus trofeos, liberaba su verdadero ser. La sinceridad entre ellos floreció,
cada revelación deshacía un poco más de la coraza protectora que había construido en los años de carrera. Sin embargo, el momento de conexión se vio interrumpido nuevamente. Una notificación en su teléfono resonó, rompiendo la atmósfera. Al mirar la pantalla, encontró un mensaje inquietante de su socio en la empresa: necesito que hables conmigo cuando puedas. Hay algo urgente que discutir. El corazón de Fernando se agitó. Un nuevo dilema empezaba a gestarse, uno que desafiaba su reciente determinación de priorizar a su familia. ¿Podría permitir que las viejas obligaciones lo arrastraran de vuelta a esa vida que tanto había decidido abandonar? La presión del mundo corporativo se cernía sobre él como una sombra, amenazando con ahogar la intimidad que acababa de comenzar a cultivar con sus hijas. Esa noche, mientras Valeria y Ana discutían planes para su futuro artístico, él se sumió en sus pensamientos. Las palabras de su socio reverberaban en su mente y con cada comentario de las chicas, la urgencia de tomar una decisión clara se hacía más apremiante. Desearía poder ignorar la notificación, pero la realidad era innegable: su vida profesional y su transformación personal estaban en un punto crítico. Por primera vez, la balanza entre su carrera y su familia pendía de un hilo. Fernando se dio cuenta de que no solo quería ser un empleado exitoso, sino un padre presente y un aliado de los sueños de sus hijas. La pregunta que ahora lo atormentaba era: ¿podría realmente cambiar el rumbo de su vida o quedaría atrapado en la trampa de lo conocido? El dilema estaba servido, enfrentándose a la posibilidad de una nueva conversación con su socio que podría cambiar todo, mientras al mismo tiempo quería abrazar esa nueva chispa de conexión con sus hijas. Sin embargo, una decisión debía ser tomada, y no iba a ser fácil. ¿Debería llevar el peso de las responsabilidades que le acechaban o arriesgarlo todo para reforzar el vínculo que, tras años de negligencia, había comenzado a florecer? La inquietante pregunta quedó flotando en el aire, amenazando con romper el frágil equilibrio que había comenzado a construir. Una elección estaba a la vista, y con ello, un futuro incierto que podría llevarlo a descubrir no solo quién era, sino también a quién podría llegar a ser. La mañana del día siguiente amaneció cargada de un ambiente tenso en la casa de Fernando. Las risas y los susurros de Valeria y Ana resonaban en el aire, una melodía de esperanza que medio lo inspiraba y medio lo atormentaba. Mientras desayunaban, él se esforzó por mantenerse presente, escuchando sus sueños de convertirse en artistas digitales. Pero en su mente, un eco constante de las palabras de su socio y la inminente conversación que debía tener lo mantenían en un estado de lucha interna. Valeria hablaba emocionada de un curso de animación que había encontrado en línea, mientras Ana leía una descripción de un programa que podía ayudarles a crear cortometrajes. Cada palabra de sus hijas era un recordatorio de lo que había estado ignorando. La conexión que intentaba reconstruir se enfrentaba a la sombra del mundo corporativo que nunca lo dejaba en paz. ¿Ustedes realmente quieren hacerlo?, preguntó Fernando, tratando de hacer una pausa en su agitación interna. Las miradas brillantes de las chicas llenaron la habitación. Su respuesta fue unánime, casi ensordecedora. Sí, papá, esto es lo que amamos. Se sintió abrumado por la emoción. Cada afirmación de sus hijas era como un nuevo ladrillo, construyendo el puente hacia el futuro que había comenzado a vislumbrar. Fernando reflexionó sobre los sacrificios que había hecho en su carrera. Había pensado que el esfuerzo constante y la búsqueda de un mejor estatus material eran la forma de demostrar amor. Pero ahora comprendía que el amor se tejía a través del tiempo compartido, la atención y el aliento a sus sueños. Sin embargo, esa realización lo llevó a una poderosa introspección. Mientras observaba las sonrisas de Valeria y Ana, también recordó la responsabilidad que podía presionarlo un poco más, el estado de su empresa y el impacto que tendría una decisión sobre su relación. La conversación necesaria con su socio empezaba a convertirse en un monstruo en su mente, devorando su paz. Con determinación creciente, Fernando se levantó de la mesa y propuso una idea a sus hijas: ¿qué tal si hacemos un proyecto juntos? Podríamos crear una animación sobre nuestras aventuras familiares. Los ojos de Valeria y Ana se iluminaron de emoción, y por un instante, el peso de la vida cotidiana se desvaneció. La idea pareció aliviar sus inquietudes, pero al mismo tiempo, el reloj seguía corriendo. Tenía que hablar con su socio,
esa responsabilidad no podía ignorarse. Miró su teléfono, el icono de notificación parpadeaba, un recordatorio de que la vida no podía esperar. Tenía que tomar una decisión, y el tiempo no se detendría por sus dudas. Decidido a enfrentar su realidad, se sentó y comenzó a trazar un plan, cómo hablaría con su socio y cómo podría equilibrar la atención a su negocio y el cuidado de la conexión que había comenzado a cultivar con sus hijas. Mientras escribía, sintió una mezcla de pánico y emoción. Había una chispa de esperanza en su corazón. La posibilidad de una vida más significativa, de convertirse en el padre que siempre había querido ser, comenzaba a materializarse. Pero justo en el momento en que estaba firmando su plan, el teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de su socio: tenemos que reunirnos ahora. Es sobre la propia compañía. La urgencia de esas palabras le cortó la respiración. La línea entre su antiguo yo y su nuevo camino se desdibujaba rápidamente. Fernando se dio cuenta de que no podía escapar a lo inevitable. El momento de definir no solo su papel en el negocio, sino su propio futuro como padre y hombre estaba a la vuelta de la esquina. La decisión que tomaría pronto podría determinar no solo su vida laboral, sino su relación con Valeria y Ana. Con la cabeza llena de incertidumbres y el corazón latiendo con fuerza, Fernando se preparó para enfrentar su realidad. La pregunta ya no era solo si podía cambiar, sino cómo haría que ese cambio fuera duradero y valioso para su familia. El tiempo se deslizaba y la clave que abriría la puerta hacia él. Futuro que soñaba estaba más cerca, pero también más complicada de alcanzar. ¿Qué diría en la reunión? Temía que cualquier decisión podría llevarlo a perder más de lo que había comenzado a encontrar. La lucha por establecer sus prioridades había comenzado, pero el camino sería angosto y lleno de obstáculos. Fernando llegó al café donde se había citado con su socio, un lugar que simbolizaba el inicio de sus muchas promesas de éxito. Sin embargo, esta vez lo sentía como una trampa, un escenario que podía sellar su destino en el mundo empresarial que había cuidado con tanto esmero. Se acomodó en la mesa, la brisa suave de la mañana no lograba apaciguar su ansiedad. La necesidad de aferrarse a su nueva realidad como padre lo hizo cuestionar la lealtad que había mantenido hacia su negocio. Mientras esperaba, su mente se perdía entre los sueños de Valeria y Ana. La idea de crear juntos una animación le había proporcionado un destello de alegría, un indicio de que tal vez todavía había tiempo para reconstruir lo que el trabajo había fragmentado. Sus dedos se aferraron a la servilleta mientras trazaba formas abstractas como un intento de solidificar esos pensamientos etéreos. Su socio llegó sin ceremonia, sentándose sin siquiera un saludo. La tensión era palpable. Tenemos que tomar decisiones rápidas si queremos salvar la compañía, comenzó su socio, con un tono de urgencia que lo atrapó en la espinosa telaraña de sus preocupaciones. Fernando sintió el peso de las responsabilidades ambicionadas que poco a poco parecían exclamar: olvida a tus hijas, este es el camino. ¿Tienes un plan? Continuó su socio, interrumpiendo su ciclo de pensamientos. La pregunta resonó en su mente. Él tenía algo más en mente que números y balances. Había una visión aún más importante, una que entrelazaba su vida personal y profesional que estaba en el proceso de descubrir. Fernando inspiró profundamente, decidido a expresar sus necesidades: quiero hablar del futuro de nuestra empresa, pero también del mío, dejó caer. Las palabras, aunque temerosas, rodaron fuera de su boca como una revelación. Había estado luchando con la idea de dejar sus aspiraciones artísticas de lado, pero ahora se dio cuenta de que la creación de un ambiente de apoyo para Valeria y Ana significaría una revaluación de todas esas creencias. Su socio se quedó en silencio, atónito. La previsibilidad de la respuesta cambió. Fernando, en ese instante, sintió que el control regresaba a su mente. Repensar su rol en la empresa se convirtió en un ejercicio de empoderamiento. Si fuera a asumir ese riesgo, tendría que implicar a sus hijas en la transición, demostrarles que él también podía romper las cadenas de una vida corporativa rígida. El diálogo avanzó y las palabras que antes parecían pesadas ligadas al deber se transformaron en oportunidades de crecimiento. Mientras su socio continuaba hablando sobre márgenes de beneficio, Fernando escuchó, pero añadiendo en su mente un concepto diferente: ¿cómo puedo integrar esto a mi vida en familia?
Cuando se abrió la puerta a la idea de pivotar el enfoque de la empresa hacia algo más creativo, sintió una chispa de luz. Pero la conversación no estaba exenta de obstáculos. Su socio era un tradicionalista convencido, y la resistencia en su tono era innegable. La tradición ha funcionado hasta ahora, dijo con frialdad. El aire se tornó pesado. Fernando compensó la incomodidad con la determinación renovada de no permitir que las antiguas creencias definieran su futuro. Se sentía atado a la conversación, a la tensión que emanaba de cada pregunta. ¿Y si la creatividad sería nuestra ventaja competitiva? Sugirió, provocando una pausa significativa. La incredulidad reflejada en el rostro de su socio hizo que Fernando se sintiera como un niño que cruzaba una línea prohibida. Era su oportunidad para defender el futuro al que quería aspirar. Pero se dio cuenta que su planteamiento podría poner en riesgo no solo la sociedad en la empresa, sino también la conexión frágil que comenzaba a formar con sus hijas. La lucha interna entre mantener su posición y abrirse a la posibilidad de cambio lo llevó a un cruce. La conversación terminó sin resolver. Fernando salió del café con el corazón pesado, decidido a ser honesto no solo con su socio, sino también con Valeria y Ana. Algo había cambiado dentro de él, la lucha por definirse sería más complicada de lo que había anticipado. Mientras se dirigía a casa, sintió que las preguntas lo acechaban. ¿Podría equilibrar lo que quería para su carrera con lo que sus hijas esperaban de él? ¿O se vería obligado a seguir cediendo ante las exigencias del negocio, arriesgando su relación familiar? Un camino nuevo se estaba trazando, pero cada paso venía con la incertidumbre de si valdría la pena. Tras la tormenta, un nuevo y retador dilema comenzaba a surgir. ¿Iba a permitir que su pasión quedara relegada a un mero sueño? Fernando sabía que debía aclarar su visión pronto, pero el tiempo se deslizaba nuevamente entre sus dedos. La urgencia de definir su próximo paso se convertía en la clave para la reconciliación que aún no había alcanzado. Una nueva reunión estaba por realizarse, pero esta vez no era solo con su socio, sino también con su propia identidad. ¿Tendría suficiente valor para enfrentar el desafío y salir victorioso? Fernando llegó a casa con una mezcla de determinación y un fuerte agobio. Cada paso que daba hacia la entrada del hogar era un recordatorio del dilema que se cernía sobre él. A medida que abría la puerta, el aroma del café y el bullicio de las risas de sus hijas inundaron su ser. Uno podría pensar que la calidez del hogar lo calmaría, pero la dualidad de su vida seguía martillando en su mente. «Papá, mira lo que dibujé», gritó Ana, sosteniendo un papel lleno de colores con una imitación colorida de un dragón. Valeria, sentada en el sofá, miraba con ilusión mientras mostraba sus propios trazos. Fernando se sintió instantáneamente conmovido, pero también atrapado entre el amor de ser padre y el peso de ser un empresario. «Es hermoso, Ana», dijo Fernando, intentando concentrarse en lo que podía ser un momento mágico. Pero incluso mientras hacía comentarios alentadores, su mente seguía recalculando opciones. ¿Hasta cuándo podría sumergirse en las expectativas del trabajo y seguir siendo el padre presente que sus hijas necesitaban? Esa noche, mientras cenaban, optó por abrir un canal de comunicación que había mantenido por mucho tiempo cerrado. «Chicas, ¿qué les parecería si comenzamos a hacer algo juntos los fines de semana?» «¿Algo creativo?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Valeria levantó la vista, sorprendida. «¿Cómo qué, papá?», respondió, ansiosa. «Podríamos empezar a crear animaciones», respondió Fernando, notando la chispa de interés en los ojos de sus hijas. Tenía el impulso de expandir esa idea, pero la sombra de su socio presionaba en su subconsciente. «¿Y eso significa que podrías estar en casa más?», inquirió Ana, su voz llena de esperanza. Su corazón se rompió y se llenó simultáneamente al escuchar la pregunta de su pequeña. Era inevitable que cada acción, cada decisión que tomara, afectaría a este par de almas que dependían de él. «Sí, haría lo posible para estar más presente», se comprometió Fernando, sintiendo la verdad de esas palabras como un ancla a sus convicciones. Pero tan pronto como ese compromiso salió de su boca, fue perseguido por la preocupación sobre el futuro financiero. La idea de convertir su pasión por la animación y la creatividad en un proyecto familiar lo energizaba.
Sin embargo, el miedo a fallar era aplastante. ¿Cómo podría arriesgarse en este nuevo camino cuando su familia dependía de su estabilidad? A medianoche, mientras las luces parpadeaban en la penumbra del hogar, Fernando se sentó con un cuaderno y un bolígrafo. Comenzó a hacer borradores, pensamientos fluidos en papel, un esbozo del camino que deseaba seguir. La idea de un emprendimiento familiar lejos del negocio tradicional comenzaba a tomar forma, pero su mente también se llenaba de dudas. ¿Y si no funcionaba? ¿Y si defraudaba a mis hijas? Los días siguientes se convirtieron en un vaivén de reflexión y acción. Fernando hablaba con Valeria y Ana sobre la magia de crear, pero su socio continuaba enviando mensajes relacionados con la empresa, recordándole contestar con una toma de decisiones pragmáticas. La división cerebral entre sus aspiraciones personales y profesionales lo consumía. Finalmente, decidió que debía hablar de frente con su socio. Ya no podía permanecer callado y complaciente. Necesito un cambio significativo, no solo por mí, sino por mis hijas. El futuro de nuestra empresa y mi vida familiar deben alinearse. La idea de tener una conversación inicial fue aterradora, pero cada momento que pasaba lo impulsaba más hacia esa verdad. La reunión estaba programada para el día siguiente, y al acostarse, sabía que su lógica racional y su emotividad estarían en un juego de fuerzas. ¿Qué revelaría su socio? ¿La resistencia que le había mostrado antes vacilaría frente a su nuevo enfoque? La noche cayó pesada sobre Fernando, y mientras se sumía en el torbellino de pensamientos, se preguntó, ¿estaría preparado para aceptar la resistencia y la incredulidad, o daría un paso hacia adelante, románticamente ignorando el miedo razonable? La verdad era que había llegado el momento de enfrentarse al espejo, y su proyección personal pendía en la inminente conversación. La madrugada podría ser testigo de un nuevo amanecer, si solo se atrevía a dar el primer paso. Pero aún no sabía si podría exponerse totalmente, tanto en su vida familiar como en el mundo empresarial. Y así, con el corazón dibujado en un mar de incertidumbre, se preguntó si esta vez, la revolución de su ser incluiría a sus hijas de manera determinante. ¿Sería capaz de navegar entre dos mundos en conflicto? Fernando despertó esa mañana con una mezcla de nervios y expectativa. El reflejo en el espejo revelaba un rostro que enfrentaba un dilema profundamente personal. Había transitado la línea entre ser un empresario exitoso y ser el padre que sus hijas necesitaban, una línea que él mismo había trazado con precisión, pero que ahora podía desdibujarse. Mientras se vestía, recordó las risas de Valeria y Ana, su alegría despreocupada y su curiosidad palpitante. Esta mañana sería un cambio decisivo. Sintió en el aire la presión del tiempo, convencido de que el momento de establecer un nuevo rumbo estaba al alcance de su mano. Cada prenda que se colocaba representaba una armadura simbólica para la confrontación que se avecinaba. Llegó a la oficina con la mente clara, aunque el eco de las dudas aún retumbaba en su interior. El ambiente era como siempre, ruido constante de teclados y murmullo de ideas a medio expresar. Su socio, Ricardo, lo saludó al instante. ¿Listo para la reunión? Hay mucho en juego, dijo con una mezcla de optimismo y coqueteo con la ansiedad. Fernando asintió, tratando de ocultar el torbellino en su interior. La sala de reuniones era un espacio austero, adornado por un televisor que parpadeaba con gráficos de ventas y proyecciones. Era el lugar donde tantas decisiones se habían tomado en aras del crecimiento y la estabilidad. Sin embargo, esta vez se lo tomó como un campo de batalla, tanto por el futuro de su empresa como en su camino personal. Fernando, empezó Ricardo, tus aportes han sido vitales. Necesitamos enfocarnos, no podemos permitirnos distracciones. Era un juego de palabras que Fernando ya conocía, una trama de evasivas y promesas vacías. Pero hoy, él no sería un pasivo resignado. Ricardo, he estado pensando en nuestra dirección, interrumpió, sintiendo como la determinación brotaba desde lo más profundo. Quiero reevaluar nuestros objetivos, por mí y, más importante aún, por mis hijas. Las palabras colisionaron en el aire, y sus ojos escudriñaron la reacción de su socio. La sorpresa fue evidente, Ricardo nunca había visto a Fernando en este nivel de autenticidad. ¿Está sugiriendo un cambio de rumbo? Esto es arriesgado, Fernando.
Se supone que debemos mantener la estabilidad, replicó Ricardo, el ceño fruncido. Fernando notó en su tono una mezcla de preocupación y desdén, pero su mente se mantuvo firme. No podía retroceder. Es precisamente esa estabilidad la que pone en riesgo mi relación con Valeria y Ana, replicó Fernando, con la voz firme. No puedo continuar sacrificando mis sueños por un negocio que ya no refleja quién soy. Tenemos que encontrar un nuevo enfoque, menos convencional, más alineado a mis valores y a los de mi familia. Un momento de silencio invadió la sala mientras la idea tomaba forma. Fernando percibía la resistencia en el aire, pero también una grieta de posibilidad. Con cada palabra hablada, su nuevo propósito se edificaba, una chispa encendida en medio de la penumbra de la indecisión. Si decides arriesgarlo todo por esto, no podemos garantizar resultados, advirtió Ricardo, pero en su tono había un matiz de entendimiento. Lo sé, pero preferiría fracasar en lo que creo que seguir en este ciclo de mediocridad. Estoy dispuesto a dar el salto hacia lo desconocido. Quiero incluir a mis hijas en esto, finalizó Fernando, sintiendo como un peso se aligeraba de sus hombros, aunque la incertidumbre seguía allí. Al salir de la reunión, su mente bullía de posibilidades. La decisión había sido tomada, aunque aún había mucho por definir. ¿Cómo comunicaría a Valeria y Ana la transición hacia este nuevo mundo creativo? ¿Qué pasaría si no eran lo suficientemente pacientes para entender esta evolución? Con el corazón latiendo rápidamente, se imaginó el brillo en sus ojos al compartirles la idea de construir algo juntos, un universo animado que mezclaría sus mundos. Pero el eco de la resistencia de su socio resonaba. ¿Hasta qué punto podría mantener un equilibrio entre su pasión y las expectativas del negocio? Y así, mientras salía de la oficina, Fernando sintió la imperiosa necesidad de actuar. Cada segundo contaba. Se dirigió a casa con la mente en blanco, preguntándose si quedaba espacio en su vida no solo para ser un padre, sino también un creador. La frontera entre sus sueños y su realidad había comenzado a desdibujarse, pero, al mismo tiempo, la resistencia estaba a la vuelta. Cerró los ojos, todavía sintiendo la inestabilidad de su decisión, y se preguntó, ¿sería capaz de enfrentar también la reticencia del mundo exterior? La auténtica lucha apenas comenzaba. La tarde navegaba por un cielo gris, como un reflejo del torbellino emocional que agolpaba a Fernando. Su mente estaba ocupada por la urgencia de comunicar su nueva visión a Valeria y Ana. Sabía que debían entender la importancia de esa transformación, no solo como un cambio en su carrera, sino como una invitación a ser parte esencial de su proceso. Al llegar a casa, el olor a galletas recién horneadas inundó el ambiente. Valeria y Ana estaban en la cocina, llenándolo de risas y de la inconfundible energía infantil. Sin embargo, esta vez Fernando no quería ser solo un espectador. Se acercó, involucrándose en su actividad. Las galletas eran una metáfora del mundo que se disponía a crear, los ingredientes estaban ahí, solo necesitaba combinarlo de la manera correcta. Papá, ven, ayúdanos, gritaron al unísono, y él sintió que un torrente de energía positiva lo envolvía. Se puso el delantal, un símbolo de su compromiso. Mientras mezclaban la masa, sintió que no solo trabajaban en una receta, sino que también empezaban a construir su futuro. Con cada nuevo ingrediente, su corazón se abría más a la idea de que este camino también sería compartido con sus hijas. Chicas, tengo algo importante que contarles, dijo, intentando abarcar la seriedad del momento sin perder la esencia lúdica. El bullicio cesó, y sus miradas se centraron en él con curiosidad. ¿Qué es, papá?, preguntó Ana, mientras Valeria secaba sus manos en el delantal. ¿Es algo bueno? En realidad, sí, respondió, sintiendo cómo las palabras luchaban por salir. Quiero transformar nuestra empresa. No solo será un lugar donde yo trabajo, sino un espacio donde juntos podemos crear algo increíble. Valeria frunció el ceño, mientras Ana se inclinaba hacia adelante, intrigada. ¿Cómo?, interrumpió Valeria, siempre pragmática. ¿Y si no funciona, papá? Ese y sí resonó en Fernando como un eco de su propia duda. Pero este era un momento decisivo, no podría dejarse llevar por el temor.
Pensó en la vida que quería para ellas, en momentos de inseguridad que había vivido, en el deseo de crecer juntos. Es un riesgo, sí. Pero es un riesgo que vale la pena. Estoy cansado de hacer lo que se espera de mí. Quiero crear algo auténtico, algo que nos represente a todos. Ana parecía emocionada, mientras Valeria mantenía su expresión pensativa. La balanza del entendimiento se balanceaba entre la emoción y la duda. Fernando se dio cuenta de que este era un primer paso, necesitaba formar una conexión efectiva con sus hijas y hacer que se sintieran parte de esta nueva aventura. Quiero que ustedes tengan voz en esto. Podemos crear un proyecto que combine sus ideas con las mías. ¿Qué les parece una serie de animación sobre nuestras aventuras juntos? Un espacio donde hablemos de nuestras experiencias y sueños. Los ojos de Ana brillaron con esa idea, mientras Valeria todavía sopesaba la propuesta. ¿De verdad podemos hacerlo? Pero papá, ¿qué hay de la empresa? ¿Y si no estamos listos? Con cada pregunta de Valeria, Fernando sentía cómo las raíces de la nueva visión empezaban a fijarse en el suelo fértil de la comprensión familiar. Este cambio no es solo para mí. Es por nosotras, por quienes somos. Vamos a aprender juntas, cada paso que demos. Y si fallamos, lo haremos juntos. Las dos lo miraron, y en ese instante, Fernando comprendió que su viaje no solo incluía a sus hijas, sino que las requeriría en un nivel más profundo y realista. Elementos de ambición se entrelazaban con la responsabilidad de ser padres. No solo crearía un nuevo camino, sino que juntos tendrían la oportunidad de explorar el vasto horizonte de su potencial creativo. Vamos a darle forma a esta idea, pero necesitaré que tú me apoyes, Valeria, y la imaginación desenfrenada de Ana. Valeria sonrió, el resplandor en su rostro sugiriendo que se estaba dibujando un futuro juntos. Ana, por su parte, ya comenzaba a formular personajes y tramas en su mente. Fernando se sintió suceder un pequeño triunfo, sin embargo, la chispa de la incertidumbre seguía viva en el aire. Había retos por alcanzar y decisiones que tomar. Así, la conversación fue desvaneciéndose en un mar de posibilidades creativas. Mientras la noche caía y el aroma de las galletas se mezclaba con el aire de sueños compartidos, Fernando se preguntó si estaba preparado para lo que vendría. En el fondo, sabía que las preguntas y los obstáculos no estaban resueltos. La resistencia externa todavía existía. ¿Cómo respondería a su socio al día siguiente? ¿Y si el riesgo de desapego se hacía palpable nuevamente? Todo aún estaba por verse, pero la verdadera aventura estaba a un paso de comenzar. Fernando despertó con el sol filtrándose por la ventana, inundando la habitación con una cálida luz que parecía prometer nuevos comienzos. Había pasado semanas enfrentando sus demonios personales y profesionales, pero finalmente estaba listo para abrazar su transformación. La noche anterior había compartido con Valeria y Ana la apasionante idea de crear una serie animada, y sus rostros se iluminaban con cada palabra. El futuro que habían dibujado juntos resonaba en su mente como un canto de esperanza. Mientras se preparaba para el día, una mezcla de miedo y emoción se apoderó de él. Sabía que debía hablar con su socio, Ricardo, para compartir su nueva visión. La conversación no sería sencilla. La resistencia podía ser abrumadora, pero ya no podía vivir en el miedo al rechazo. Este momento era distinto. Había descubierto su verdad y estaba decidido a defenderla. La oficina parecía más oscura que nunca cuando cruzó la puerta esa mañana. Los murmullos familiares de los empleados llenaban el aire, pero Fernando los ignoró, concentrándose en su objetivo. Llamó a Ricardo y le pidió que se reunieran en privado. El corazón le latía con fuerza mientras esperaba. Fernando, comenzó Ricardo, con su habitual seguridad, la empresa ha estado pasando por momentos difíciles. Necesitamos encontrar un camino claro hacia adelante. Lo sé, Ricardo, respondió Fernando, respirando hondo. Pero creo que necesitamos un cambio significativo. Lo que estamos haciendo no se alinea con lo que quiero, ni lo que quiero para mis hijas. Ricardo frunció el ceño. No podemos dudar. Aquellos sueños artísticos son arriesgados. ¿Qué garantiza que será financieramente viable? Lo que garantizo es que no podemos seguir ignorando nuestras pasiones.
Este cambio significará dejar atrás lo que nos retiene. Si no tomamos riesgos, nos arriesgamos a perder más de lo que ganamos, argumentó Fernando, con firmeza. La conversación avanzó y, mientras Fernando compartía su visión de construir un entorno creativo, Ricardo comenzó a mostrar signos de apertura. ¿Y cómo planeas integrar esto en el negocio?, cuestionó. Quiero crear una plataforma donde podamos desarrollar contenido en conjunto con Valeria y Ana, explicó Fernando, su voz cada vez más segura. No solo se tratará de una proyección financiera, se centrará en la pasión por la creación. La mirada de su socio cambió. Fernando había encendido algo en él, y por un instante, se inquietó al pensar que quizás, solo quizás, el camino que Fernando proponía podría traer un giro inesperado al negocio. Sin embargo, Ricardo todavía estaba sopesando su respuesta. La reunión concluyó con un pacto tentativo. Ricardo se comprometió a dar la oportunidad de explorar esta nueva dirección, pero a costa de semanas de presión para obtener resultados concretos. Fernando salió de la reunión con una sensación de alivio, pero sabía que la batalla no había terminado. Su desafío personal apenas comenzaba. Al regresar a casa, la voz de sus hijas lo recibió como un abrazo cálido. Valeria y Ana estaban sentadas en la mesa, rodeadas de papeles llenos de ideas y bocetos. Jessie, el entusiasmo de su proyecto pareció revitalizarlos. «Papá, tenemos que definir a los personajes», gritó Ana, mientras Valeria le daba forma a una historia. «Hoy hablé con Ricardo y le expliqué lo que queremos hacer», dijo Fernando, dejando que la emoción se deslizara por sus palabras. «Nos vamos a unir como un equipo». Las risas y aplausos de sus hijas llenaron el espacio como música. Era el tipo de reconocimiento que él necesitaba, un símbolo de que todo lo que había luchado por construir estaba valiendo la pena. Fernando se sintió aliviado, pero la realidad de los próximos pasos se cernía sobre ellos. «Así que adjuntaremos todo y vamos a presentarlo juntos». Pero esto también implica responsabilidad de su parte. ¿Están listas para trabajar duro? La entrega y el enfoque serían esenciales para que su travesía tuviera éxito. «Sí, papá», respondieron, sonriendo, mientras el brillo en sus ojos destellaba esperanza. Con cada risa y cada idea que surgía, Fernando sentía que su confianza se solidificaba. Ya no se sentía como un extraño en su hogar. Aquí estaba su lugar, creando, desempeñándose como padre y compañero, abrazando sus propias pasiones y las de sus hijas. Los días se transformaron en semanas, y entre reuniones, brainstorming y largas noches de trabajo, Fernando vio cómo el proyecto cobraba vida. La serie no era solo un producto a desarrollar, era la representación de todo lo que había deseado construir en su relación con Valeria y Ana. La animación que antes representaba angustia se convirtió en su puente hacia una nueva forma de comunicación, la conexión se enfocaba en el trabajo en equipo y la expresión de sus sueños, los tres entrelazados por la magia de la creatividad. Finalmente, el día de la presentación llegó. Fernando y sus hijas se enfrentaron a un grupo de inversores que estaban dispuestos a escuchar. Con cada palabra, Fernando se sintió más seguro. Habló del valor de ser auténtico, de lo que significaba dedicarse a una pasión en lugar de seguir las exigencias sociales. Cuando la presentación terminó, la sala estalló en aplausos. Fernando sintió como una corriente de orgullo le llenaba el pecho, al darse cuenta de que, más allá de los números, había logrado construir un espacio donde el amor y la pasión coexistían. La promesa de un futuro brillante brillaba ante ellos. Mientras salían de la reunión, Valeria y Ana lo miraron con admiración, y en ese momento, Fernando se sintió completo. Había dejado el egoísmo de su vida anterior atrás. Ahora era un hombre que se había permitido amar, aprender y crecer, no solo empresarialmente, sino también como padre. La transformación de Fernando era una historia de superación personal. Había superado el miedo y la resistencia de su pasado, y había encontrado su lugar junto a las bellas almas que más quería. Hacia adelante, sabía que había desafíos por venir, pero esta vez estaba preparado para enfrentarlos, acompañado del amor y la creatividad que había cultivado con sus hijas. Ahora, queridísima audiencia, no se queden atrás. Necesitan suscribirse ahora al canal para ser parte de estas historias de superación personal.
Hagan clic en el botón de me gusta para alimentar el algoritmo y dar visibilidad a estos relatos. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que merecen el impulso de inspiración. Comenten sus pensamientos y teorías sobre lo que mencionamos, porque su voz cuenta. Este es el momento de mostrar su apoyo y seguir la travesía. Cada acción que tomen es crucial para seguir construyendo este viaje juntos.